del senador Marco Rubio en el Senado, cuestionando al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre los abusos a los beneficios que obtienen muchos cubanos que son admitidos en el país como refugiados y después de recibir ayuda en efectivo, bonos de alimento, muchos después obtienen la residencia e inmediatamente van a Cuba, poniendo en duda, obviamente, la admisión, ¿no? Ustedes son personas que obtuvieron un beneficio migratorio por ser refugiados políticos. Entonces, la abogada va a estar aquí, va a explicarnos un poquito cuáles son los riesgos de viajar a Cuba, qué tan peligro hay a la ley de ajuste cubano. Esta conversación, obviamente, es una ley, no va a cambiar de hoy para mañana, pero cuando empieza la conversación sobre el tema puede pasar cualquier cosa, ¿no? Marco Rubio es un senador importante y estos cuestionamientos son públicos, salido en la prensa nacional, así que es importante. Bienvenida, Claudia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes. Pues sí, mira, yo estaba hablando de esto en un reportaje recientemente, que bueno, el reportaje obviamente no incluye toda la conversación que tuve, pero vámonos a partir de por qué surge esta conversación. Mayorkas, que es el secretario del Departamento de Homeland Security, tiene una situación muy difícil en sus manos con respecto a los cubanos, porque hay actualmente se estima que hay aproximadamente más de 400,000 cubanos en los Estados Unidos con un estatus de migratorio pendiente, es decir, no tienen estatus migratorio y están en algún tipo de limbo, ya sea porque tienen la I-220A, algunos sí tienen un parol y pueden aplicar a la residencia al año y el día. Lo que expone el Marco Rubio es lo siguiente: estas personas, la mayoría de ellos que entraron por la frontera, que están pidiendo que se les dé el parol, que se les reconozca la I-220A como el parol, o que se les dé un documento de parol para que puedan legalizarse aquí en los Estados Unidos, van a recibir una residencia bajo la categoría CU6, que es la residencia bajo la ley de ajuste cubano, con la cual ellos pueden viajar a Cuba y, o sea, en su opinión no es justo de que luego de haber entrado por la frontera pidiendo refugio político o en algún momento recibir estatus de refugiados políticos, ellos estén regresando a Cuba. Y obviamente no está hablando de los que regresan a lo mejor una vez, sino más bien se está refiriendo 6 o 7 veces a Cuba en un año. Ahora, ¿qué puede causar conversaciones como esta? Número uno, que disminuya, o sea, que cree una perspectiva de que en Cuba realmente no hay una persecución y de cierta forma invalide estos reclamos de asilo político que están presentando personas que sí tienen un asilo político válido. Pero más allá de esta conversación, yo creo que también él pudiera influenciar en decir, ¿está la ley de ajuste cubano obsoleta? Ha llegado el momento de que nosotros quitemos la ley de ajuste cubano y podamos implementar otro programa, quizás un TPS, como mismo hemos hecho para los venezolanos, para que los venezolanos tengan un estatus de protección, pero no reciban un estatus permanente aquí en los Estados Unidos. O sea, es realmente una pregunta bien. Él realmente está trayendo a la luz algo que todos sabemos, que todos hemos aceptado por muchos años de forma normal, y él realmente está trayendo a la luz como que sí, yo entiendo que hay una necesidad de legalizar todos estos cubanos, pero cuando los legalicemos, ¿qué van a hacer ellos con su residencia? Se van a regresar a Cuba, con lo cual él no está de acuerdo. Tenemos que, a pesar de que él es cubano y tú pensarías, bueno, no le va a estar echando a su propia gente, Marco Rubio es criado aquí, o sea, nacido aquí, criado aquí, descendientes de padres cubanos que vinieron en una época donde el cubano entraba y más nunca regresaba a Cuba. Entonces, en la perspectiva de él y en la crianza de él, si tú estás regresando a Cuba, tú estás como que desvalorando el sacrificio y el sufrimiento que tuvo su familia. Esto también es un tema bastante personal. Ahora, vámonos a la parte legal. La realidad es que si la persona entra a los Estados Unidos y logra un estatus permanente a través de un asilo político, es decir, le otorgaron el asilo político o entró como refugiado político a los Estados Unidos, esa persona no puede regresar a su país, al menos que esté regresando con un permiso de viaje. ¿Por qué? Pues se supone que tú estás siendo perseguido.
Si tú regresas a tu país natal, ese país por el cual Estados Unidos te otorgó protección, ellos pueden ponerte en un proceso de deportación para quitarte la residencia. Al menos que tú puedas demostrar que tú regresaste porque tenías una emergencia absoluta y no tenías tiempo de pedir este permiso de viaje para entrar a Cuba o entrar al país de donde tú eres. Supongamos que seas venezolano, te dieron el asilo político, te regresas a Venezuela, necesitas el permiso de viaje. Si no tienes el permiso de viaje, puedes viajar, pero tienes que demostrar que tuviste una emergencia y cuando regreses al aeropuerto te pueden cuestionar y si se ponen las cosas muy feas, pues te pueden incluso llevar a un proceso de deportación en el cual tú le vas a tener que comprobar a un juez de inmigración, no, yo viajé porque tuve esta situación. Que son casos bien extremos, normalmente no los vemos. En la práctica no se ven. Ahora, ¿qué pasa con la ley de ajuste cubano? La ley de ajuste cubano realmente es una ley que se creó para personas que originalmente eran refugiados, o sea, estaban huyendo de un sistema y eran personas que, o sea, esta ley se promulgó en el año 1966 cuando todos los cubanos que venían para acá, para Estados Unidos, más nunca tocaban tierras en Cuba porque Cuba no los dejaba regresar. Y se pasó con esa idea de que estas personas eran técnicamente desplazadas de sus países y Estados Unidos Estados Unidos dijo, bueno, no tienen para dónde regresar, vamos a darles un estatus porque ¿qué podemos hacer con ellos? Ellos más nunca van a poder regresar a su país. Las cosas han cambiado, obviamente, en los últimos 20 años. Nuestra generación lo que ha conocido es que si tú tienes la residencia bajo la ley de ajuste cubano y Cuba te acepta, tú puedes viajar. Realmente no hay nada, cuando tú lees la ley de ajuste cubano, ¿qué es lo que dice? No hay nada de la ley de ajuste cubano que diga esta persona no puede regresar a Cuba. No lo dice. Simplemente la ley de ajuste cubano lo que dice es, entraste al país, aplicaste la residencia al año y un día, y te otorgan la residencia y se acabó. O sea, entraste con la entrada legal, todo lo que sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Y yo lo he dicho a las personas, ¿puedes viajar a Cuba? Sí, puedes viajar a Cuba. Ojo, a mí me preocupa más en el momento de la ciudadanía aquella persona que entró por la frontera, presentó una aplicación de asilo o entró por la frontera diciendo, yo estoy entrando porque estoy siendo perseguido en mi país y no puedo regresarme a Cuba, le dan un parol, aplica el año y el día a la residencia permanente, le otorgan la residencia permanente y esta persona empieza a viajar. Si se pone de muy mala suerte en la ciudadanía, un oficial de USCIS pudiera cuestionar, y lo voy a decir en comillas, pudiera cuestionar la validez de ese asilo político y pudiera cuestionar la validez de ese testimonio que él dio en la entrada. O sea, pudiera decir usted, para lograr entrar a los Estados Unidos, dio una declaración falsa porque mira, ahora tú viajaste a Cuba y no tuviste ningún problema. Por lo tanto, como usted cometió fraude a la entrada o en la aplicación de asilo, no te vamos a otorgar la ciudadanía porque tu residencia fue otorgada de forma errónea. Ojo, eso estamos hablando del peor de los escenarios. En mi carrera de 13 años nunca lo he visto. Nunca lo he visto. De que en teoría pudiera suceder si te toca un oficial de USCIS que es muy insoportable y quiere irse por esa tangente y decirte te voy a negar la ciudadanía por esto, pudiera suceder. O sea, en práctica pudiera suceder, pero también en práctica mi experiencia de haber representado a miles de cubanos específicamente y a miles de inmigrantes en mi carrera de 10 años como abogada de inmigración, nunca lo he visto. Ahora, ojalá y esto no desate, estas declaraciones de Marco Rubio, no desate una cadena para que inmigración diga, tú sabes qué, esto puede estar pasando. O sea, no le dé ideas a los oficiales de USCIS, vamos a ponerlos así. Yo te quería preguntar sobre eso mismo, porque obviamente modificar la ley de ajuste cubano o derogarla es un proceso más complicado, pero su implementación es algo que puede hacer el gobierno federal mientras siga la ley, ¿no? Y como la ley no habla nada de los viajes a Cuba, ni a favor ni en contra, estas preguntas de Marco Rubio pudieran, y yo no soy abogado, por eso te quería preguntar, pudieran llevar a que los oficiales de inmigración cuestionen tu admisión a los Estados Unidos si tu admisión fue basada en que tú pides refugio al llegar a la frontera.
si tú pasas una entrevista de miedo creíble y dices que tienes miedo de regresar, etcétera, y después tú sigues tu proceso, obtienes la residencia bajo la ley de ajuste cubano y sigues tu vida normal en los Estados Unidos y viajas a Cuba varias veces. No podría considerarse eso, entre comillas, no sé si fraude sería la palabra, pero que tú obtuviste el beneficio de entrada que te permitió ajustar tu estatus de manera fraudulenta, de alguna manera. No podría considerarlo las autoridades de inmigración. Sí, exacto, eso mismo lo que estoy diciendo, exacto. Sí. Pero te digo, en práctica, en 10 años que llevo haciendo esto, en todas las aplicaciones que he hecho de ajuste cubano, que muchos de ellos después del año 2017, que aplicaron sin tener el parol, aplicaron después de haber tenido la entrevista de miedo creíble, después de haber presentado el asilo en corte. En práctica no lo he visto. No lo he visto. Nunca ha pasado. A lo mejor hay un abogado out there que sí le pasó. Por lo menos a mí, claro, en mi práctica, en las representaciones que yo he hecho, que no han sido una, han sido miles en los últimos 10 años, nunca he visto que un oficial ha puesto en tela de juicio la veracidad de la entrada, de la persona al país, o del asilo político, o de la validez de cuando le otorgaron la residencia por el simple hecho de que la persona se regresó a Cuba varias veces. De que pudiera pasar, sí, puede pasar. Okay. Y esto es algo que a lo mejor la comunidad debería crearse un poco de conciencia y decir, bueno, ¿sabes qué? Si yo en algún momento presenté una aplicación de asilo político, pues yo debería pensarlo 2 veces antes de regresar a Cuba. Y yo lo dije en un video que hice hace poco, en un reportaje. Mi recomendación al final del día es, legalmente sí puedes viajar. Legalmente no necesitas el permiso de viaje para viajar. Legalmente no deberían ponerte ningún pero. En la práctica sí pudieran existir sus dudas. Si te toca un oficial muy, muy complicado, te pudieran hacer pasar un mal rato en tu ciudadanía. Mi recomendación es no viajes. Al menos que puedas que vas a viajar por una emergencia y que puedas demostrar que viajaste porque tenías una situación específica. Ya sea, no sé, a recoger un niño, a visitar un menor de edad, hacerle pasaporte a un hijo para poderlo traer a los Estados Unidos, deshacerte de una casa, esas cosas que son como necesidades muy específicas, trámites que tienes que hacer en persona, que no los puedes hacer de otra vía y que se entienden. Pero bueno, a mí me preocupa más que este tipo de, fuera de que pudiera darle una mala idea a los oficiales de inmigración, yo creo que esto también puede poner en tela de juicio. La ley de ajuste cubano es una ley que está parcialmente derogada. Cuando tú la lees, dice, esta ley está siendo parcialmente derogada. Un presidente de Estados Unidos puede firmar y quitar la ley sin voto del Congreso si se determina que ya la situación en el país cambió y que ya el propósito de la ley no se cumple, es decir, que ya Cuba no tiene un comunismo. Ahora, ¿qué es lo que ellos están cuestionando aquí? La situación en Cuba cambió en los últimos 60 y algo años. Ya el propósito de la ley de ajuste cubano no sirve. Vamos a firmar y derrogar la ley sin tenerla que poner en aprobación. A pesar de que sigue siendo el mismo sistema que existía hace 60 y cuantos años, pero las cosas han cambiado. ¿Es eso lo que ellos están cuestionando o es que quieren modificar la ley y ponerle a las algo en el inciso de la ley que diga que las personas que tengan la residencia bajo la ley de ajuste cubano no pueden regresar más nunca a Cuba? ¿Qué es o es que él realmente está poniéndose en una posición? A mí me da igual si legalizan estos 400,000 o no, porque en mi opinión, si les damos estatus, se van a regresar a Cuba y yo no quiero que lo hagan. Yo creo que Marco Rubio lo que intenta es, yo creo que la ley de ajuste cubano, por la fecha en que se hizo, no se vio la necesidad de agregar una cláusula que dijera no puedes viajar a Cuba porque se asume que si tú eres un perseguido político o eres un refugiado no vas a regresar al lugar de donde estás huyendo a menos que la situación en el país cambie. Lo que pasa es que se está viendo ahora que eso se ha relajado de una manera que hay personas que de verdad van a pasar vacaciones seguidas a Cuba. Entonces yo creo que Marco Rubio su intención es que se agreguen o que se implementen cosas que prohíban eso con el fin de disminuir los viajes a Cuba. Ahora, eso puede terminar en una derogación de la ley de ajuste, porque cuando se empieza la conversación, depende de los intereses políticos del momento, puede pasar. Ese es el miedo de algunas personas, que podría pasar. No es que vaya a pasar, se sabe que es difícil, la situación en Cuba no ha cambiado, sí, hay una dictadura todavía. Pero cuando se empieza a hablar del tema, puede ser.
Sí, pero vamos a estar claros, en los últimos 60 años también hemos visto dictaduras en Nicaragua que han ido y han venido y nunca se les creó, bueno, se creó el NACARA en su momento, pero no se dejó algo que Claro, que por muchos años todos los nicaragüenses, o sea, actualmente el nicaragüense que entra no tiene ningún tipo de no tiene protección. ninguna ley. Claro, Los venezolanos que tienen un sistema que es prácticamente el mismo, pues no tienen claro. ningún tipo de nivel de protección. O sea, esta ley que se hizo en el año 1966 para proteger a los 10,000 y pico de cubanos que estaban aquí, ahora se han convertido en más de 1,3 En millones, claro. cubanos, 1,8, casi 2 millones. Sí. casi 2 millones. Aquí está. Entonces, que en mi opinión, honestamente, o sea, yo digo, tampoco me gusta decirlo, pero la realidad es que yo también lo veo mal. Si tú tienes tu residencia te permite viajar y tú necesitas viajar a ver a tu familia, o sea, realmente, si dicen, les vamos a dar la residencia y no pueden regresar en 5 años a Cuba o no pueden regresar hasta que no sean ciudadanos americanos, también estamos hablando de familias, estamos hablando de gente que vienen sin sus hijos, que vienen sin sus padres, que dejan atrás familias. Los hemos visto muchísimo. La mayoría de las personas vienen y dejan a sus hijos atrás porque no quieren hacer la travesía con sus hijos. Entonces, realmente, tú le vas a decir a una madre, no vayas a Cuba a ver a tu hijo. Está difícil. Sí. Yo creo que la intención del senador no es a esos que van a ver a su familia, sino a los que abusan, a los que explotan el sistema de otra manera. Creo que Sí, era... pero la realidad es que cuando tú vas a Claro, cambiar la ley, la tienes que modificar para todo la el mundo. modifican para todos, claro, La tienes eso que es cierto. modificar para todo el mundo, entonces vas a afectar a aquella persona que está viajando porque sí tiene una necesidad de ir a ver a su familia y con la persona que esté yendo porque va cada 15 días porque quiere, no sé, ¿me entiendes? Entonces es Claro. complicado. Pero bueno, vamos a Bueno, ver qué pasa. muchísimas gracias por esta explicación. Un poquito, nos extendimos un poquito, pero creo que vale la pena porque se está hablando mucho de esto, hay mucha gente confundida y es bueno aclarar que a la ley de ajuste cubano hoy no tiene ningún problema, pero bueno, la conversación podría llevar a que se compliquen las cosas, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no. Pero,